tema, amados hermanos, es comprometidos en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Comprometidos en Cristo. Y si nosotros vamos, amados hermanos, al texto base, nosotros vemos, ¿verdad?, un mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Cada carta era distinta a todas las iglesias. También ahí vemos que hablaba acerca de la fidelidad y que la fidelidad en todas las iglesias pues no era la misma, era siempre distinta. Igual, amados hermanos, las circunstancias en que tenían que dar testimonio eran diferentes, ¿verdad? Fue una ciudad, la ciudad de Filadelfia, fue una ciudad fundada por Átalo II, que se llamaba Filadelfo. Fue un rey que le llamaron así por el amor que tenía hacia su hermano Éumenes, que viene del griego Filadelfia, que quiere decir amor fraterno. Esta antigua ciudad en la región de Lidia, en Asia Menor, actualmente Turquía, con una ubicación estratégica en una ruta comercial importante. Estos datos, amados hermanos, el que ellos estuvieran en una ruta comercial importante, pues hacía que ellos pudieran difundir el evangelio a los demás. Pero también, hermanos, había mucha oposición de parte del pueblo judío. La ciudad antigua estaba ubicada en una placa tectónica de constantes temblores y hay referencias de los constantes terremotos que sufría la ciudad a lo largo de la historia y que era motivo también de que tuviera pocos habitantes, pues fue dañada en repetidas ocasiones por terremotos y destruida en el siglo XVII y reconstruida por Tiberio. Vemos aquí, amados hermanos, cómo les decía, estaba en un lugar estratégico, ¿verdad?, que podían difundir el evangelio, pero que había mucha oposición. Y que también, amados hermanos, estaba en un lugar en el que sufrían constantes terremotos y también por la oposición, el Señor les daba siempre promesas de seguridad y de estabilidad a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar ahorita, me voy a enfocar en toda la carta y ahí vamos a encontrar algunas promesas para la iglesia. Y vamos a ver también acerca de la fidelidad de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros somos fieles, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de las circunstancias, como dice este tema, estamos comprometidos en Cristo? Yo le puse como título, a pesar de las circunstancias, porque nos explicaban, es comprometidos el tema en Cristo. ¿Y qué requiere eso? Cuando estamos comprometidos en Cristo, que a pesar de las circunstancias, yo le voy a servir a Dios. A pesar de que me vaya mal, a pesar de que yo no vea muchas veces promesas en mi vida o alguna petición por la cual yo estoy orando, no veo respuesta, pues si estoy comprometido en Cristo, yo tengo que continuar. Yo puse entonces como título, a pesar de las circunstancias. El Señor, amados hermanos, comienza a hablar aquí acerca de algunos atributos y el Señor comienza a hablar acerca de su fidelidad y Él habla y se presenta a la iglesia también y comienza a hablar acerca de su santidad, amados hermanos. Él comienza a hablar de su poderío, de su señorío, de su soberanía, de su grandeza, de su majestad y de su autoridad. Y Él al principio inicia y dice, el santo. No sé si se dieron cuenta ahí en la carta en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 3. Empieza desde el 7. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, ¿verdad? Ahí comienza a hablar igual el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Entonces vemos que el Señor es santo. Nosotros, amados hermanos, somos santificados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto o no? Pero el Señor dice, Él es el santo. Él es el santo, amados hermanos. Y nosotros somos santificados a través de esa ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Y somos apartados también, ¿para qué? Para llevar a cabo los propósitos de nuestro Dios. Para llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios, así como lo hizo
nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, que lo hizo hasta el final, ¿verdad? Hasta que Él murió, llevó a cabo la voluntad de nuestro Padre. Y fue obediente, dice su palabra, hasta la muerte, ¿verdad? Porque la fidelidad, amados hermanos, es hasta el final, hasta la muerte. Si usted, amado hermano, está comprometido con Cristo, usted entonces va a estar buscando la santificación. Usted se va a estar guardando. Sabemos, amados hermanos, que la perfección definitiva va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿cierto o no? ¿Verdad? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que eso se va a cumplir porque nuestro Dios es fiel, ¿verdad? Y Él cumple sus promesas. Y esa esperanza que nosotros tenemos, ¿cuántos tenemos esa esperanza en Cristo? De que Él va a venir por su pueblo. Esa esperanza, amados hermanos, es la que nos hace que nosotros busquemos constantemente la santificación, ¿verdad? Que nos estemos apartando del pecado a pesar de las luchas continuas de tentación que nosotros tenemos. Si alguien le da lectura a Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de nuestro Padre, amados hermanos? A ver, levante la mano. Todos los que quieren hacer la voluntad del Padre. Y dice su palabra, amados hermanos, que su voluntad es vuestra santificación. Entonces vamos a estar constantemente buscando esa santificación, amados hermanos, y nos vamos a estar guardando de pecado. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, amados hermanos, el Señor siempre ha estado hablando a su pueblo acerca de cómo se tenían que dirigir a Él, el honor que le tenían que dar, la reverencia que tenían que mostrar. Entonces es necesario que si estamos buscando su voluntad, dice ahí que su voluntad es vuestra santificación. También si nosotros, hermanos, vamos a Primera de Pedro 1, del 13 al 17, solamente me siguen con su vista, ahí habla acerca de la exhortación a la santidad y habla de un llamamiento a una vida santa, ¿verdad? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuántos somos hijos obedientes, amados hermanos? Dice que no tenemos que conformarnos con los deseos que antes teníamos, ¿verdad? Estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos, porque así está escrito, amados hermanos. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo, ¿verdad? Aquí, amados hermanos, también Pedro pide a sus lectores que realicen un esfuerzo continuo y vigoroso, que piensen bien en lo que ellos van a hacer, que se esfuercen, que usen su buen juicio. Y les dice, ya no vivan como antes, sino por el contrario, tienen que vivir de una manera completamente diferente. Cuando nosotros venimos al Evangelio, ¿será que nuestra vida es igual a como vivíamos antes? No, ¿verdad? Siempre hay un cambio. Y continúa la palabra y dice, y si ustedes llaman Padre a Dios, deben demostrar reverencia durante el tiempo que ustedes vivan aquí. El Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia, hermanos,
y les comienza a hablar acerca de sus atributos. Cuando nosotros sabemos los atributos de Dios, de que Él es santo, la forma de alabar, la forma de cómo nos presentamos delante de Él, del servicio que nosotros hagamos, va a ser diferente, porque estamos reconociendo su santidad, amados hermanos, y conocemos a qué Dios servimos, qué honor merece, qué reverencia merece. Cuando nosotros sabemos que el Señor es santo, también nuestra vida va a glorificar a Dios. No debemos olvidar que Él es el Santo de Israel, que nosotros somos santificados mediante nuestro Señor Jesucristo, pero Él es el Santo. Que no se nos olvide eso, amados hermanos. Él es el Santo, esa es su naturaleza. Si nosotros nos vamos a otros dioses, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que podemos ver? A los dioses paganos, que era lo que practicaban. Por ejemplo, el dios Moloch dice que él tenía un horno para quemar a los bebés, ¿verdad? Eso es lo que hacían ellos. El dios Adramelech y Anamelech dice que quemaban a sus hijos. Astarot, la diosa suprema de Canaán, dice que era venerada a través de la prostitución. Baal, sus cultos incluían también prostitución pública. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que todos los dioses, en ellos no hay nada santo. Es aberrante lo que ellos hacían, pero nuestro Dios sí es santo y por lo tanto merece reverencia. Isaías 40:25 dice su palabra: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. ¿Será que hay alguien igual al Señor, amados hermanos? ¿Algo que se asemeje al Señor? Igual en la visión, amados hermanos, de Isaías, ¿qué decía Isaías? Vi yo al Señor, ¿verdad? Sentado en el trono alto y sublime, y él veía una manifestación visible de Dios, amados hermanos. Dice que él veía donde Dios gobierna el cielo y la tierra, y que veía el coro de serafines y el esplendor de la santidad de Dios, y eso fue lo que inspiró al profeta, ¿verdad?, a vivir de una manera diferente, que a pesar de las circunstancias, su vida siempre estaba centrada en llevar al pueblo a Dios. A pesar, amados hermanos, de la adversidad, él siempre tenía una valentía por proclamar el mensaje. Vemos al profeta Isaías, amados hermanos, a lo largo de este ministerio, cómo él tenía esa visión, cómo los serafines, amados hermanos, dice que estaban diciendo, repitiendo, santo, 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 y vemos cómo los serafines también alababan a Dios, porque todos los seres celestiales, amados hermanos, están bajo la voluntad de Dios y están haciendo lo que Dios les manda, amados hermanos. Dice que el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y que esta triple repetición, que muchas veces decimos es 3 veces santo, quiere decir que es el más potente de los superlativos, que es el único atributo de Dios que se repite de esta forma. Es como decir, el Señor es el más santo. No hay nada tan santo como nuestro Dios. No es que sea 3 veces santo, es que no hay nada tan santo como nuestro Dios. Él es el santo, así como se presentó a la iglesia de Filadelfia. Y eso inspiró a este profeta, amados hermanos, que su vida siempre estaba centrada, como se los repito, en llevar a la gente a Dios, en ser fieles siempre a la palabra de Dios, amados hermanos, así como lo hacía también la iglesia de Filadelfia. Siempre estaban apegados a la palabra, y ahorita vamos a ver parte en donde el Señor, ¿verdad?, les alaba esta forma en que ellos pues estaban compartiendo el mensaje. El mensaje siempre tiene que estar centrado en las Escrituras. También, amados hermanos, podemos ver, por ejemplo, en el caso de Nadab y Abiú, la forma en que ellos quisieron acercarse a Dios, que fue una forma incorrecta, que ellos buscaron acercarse al Señor por medios diferentes a los que Él había designado.
Por eso yo les digo, el Señor en el Antiguo Testamento y a través de las Escrituras nos muestra cómo tenemos que acercarnos a Dios, cómo nos acercamos al Señor. Nadab y Abiú se acercaron de una manera diferente que el Señor no había asignado. Y Moisés le dice a Aarón, esto es lo que el Señor está diciendo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado, porque el Señor merece toda la gloria, toda la honra, amados hermanos, y dice, como santo seré tratado. El Señor estaba hablando y estaba diciendo cómo tenía que ser el tratado, cómo tenía que ser reverenciado. Y nosotros ahorita leíamos en Primera de Pedro, hermanos, que si nosotros somos hijos obedientes y invocamos a nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrar reverencia todo el tiempo que nosotros estemos aquí. Mientras nosotros vivamos aquí, dice que tenemos que mostrar reverencia. Y no solamente es aquí, es en el trabajo, es en la escuela, en el lugar en que nosotros nos desarrollemos. Tenemos que honrar a Dios y tenemos que reflejar también su santidad, amados hermanos. Cuando nosotros recordamos, amados hermanos, su muerte en la cruz del Calvario, decimos es que fue por amor, pero también, amados hermanos, es porque Él es santo y porque no podía pasar por alto el pecado, ¿verdad? Porque Él es santo. Y también Él se presenta y dice, Él es el santo, el verdadero. Hoy en día, ¿verdad? En un mundo lleno de engaños, Él es la verdad absoluta. Su palabra es segura, su promesa es inquebrantable. Él es el origen y la fuente de la verdad. Él es la verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay error. Todos los dioses, amados hermanos, que nosotros podamos conocer son falsos, pero nuestro Dios es Dios verdadero. Y se presenta también y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Él, amados hermanos, tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Lo que Él decide, eso es lo que Él va a llevar a cabo y no depende de ninguna voluntad humana. Aún a pesar, amados hermanos, de que hay situaciones que a veces el Señor permite en nuestras vidas y que muchas veces no entendemos, el Señor sabe el propósito. A veces incluso hay situaciones que nos llegan a rebasar o que podemos expresar de esta manera, amados hermanos. De decir, ya no aguanto con esto, ya llevo orando a lo mejor por esta situación o estoy esperando una promesa en el Señor, pero no veo respuesta. Pero cuando yo estoy comprometido con Dios, yo tengo que seguir, a pesar de que no vea esa respuesta. Yo tengo que seguir. A veces permite Él circunstancias difíciles. Vemos a un Pedro, ¿verdad? Pero ¿qué dice su palabra? Yo voy a rogar para que tu fe no falte. En el caso de Job, amados hermanos, todo lo que perdió. Y él al final pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Son circunstancias difíciles. Nosotros ahorita que hemos estado reuniéndonos con los maestros, ¿verdad? Expresábamos eso. Estar comprometidos con Dios es, a pesar de que las circunstancias están difíciles, a veces nos toca estar rotos por dentro y presentarnos delante, llevar a cabo ese compromiso que tenemos y decirles a los jóvenes, adolescentes, niños con quienes estamos sirviendo, sigan confiando en Dios. Aunque a lo mejor en ese mismo día yo tuve una situación difícil, pero mi compromiso es con el Señor. ¿Cuántos estamos comprometidos con Dios? El Señor también se presenta y dice, yo conozco tus obras. Él ve todas las cosas, amados hermanos. Y nos hablaban algo el día domingo acerca de esto. Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo son nuestras obras, amados hermanos? Dice Primera de Corintios, no lo busquen, se los leo.
Primera de Corintios 3:13 dice, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si llega a quemarse, perderá su trabajo, y aunque él mismo lograra salvarse, como quien escapa del fuego. ¿Cómo son nuestras obras, hermanos? ¿Será que las hacemos de buena actitud, con diligencia, esforzándonos? ¿Cómo son nuestras obras? ¿De la mejor manera? ¿Con la mejor calidad posible? Porque hay también quien se esfuerza y muchas veces dicen, no, pues es que el hermano ya quiere darse a conocer o ya quiere creerse, pero no es así. Las cosas para el Señor se hacen bien hechas, porque Él lo merece, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, y las cosas para el Señor se hacen de la mejor manera. ¿Será que nuestras obras son de buena manera, con buena actitud, con diligencia? ¿O será que tienen que estarnos diciendo qué tenemos que hacer? Porque entonces ahí no estamos comprometidos en Cristo. ¿Será que hacemos las cosas con sinceridad, sin queja? Y dice su palabra, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor, amados hermanos, nos va a recompensar a cada uno según nuestra obra. Así que no nos desanimemos, sigamos confiando en el Señor, que el Señor nos siga fortaleciendo, que hagamos las cosas de la mejor manera y con la mejor calidad posible. Porque el Señor no se queda con nada, amados hermanos, y nuestro trabajo no es en vano. El Señor va a recompensar a cada uno según su obra. Y dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que un día, amados hermanos, podamos escuchar, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso yo les decía, ¿cuántos somos fieles? ¿Será que vamos a escuchar esto de nuestro Padre? ¿O será que estamos escondiendo nuestros dones y nuestros talentos? Señor, pero es que yo no he recibido lo que tanto te he estado pidiendo. Señor, pero es que estoy pasando por esta situación difícil y ahorita no es tiempo. Mejor después que se mejoren las cosas. Por eso les puse, a pesar de las circunstancias, si estamos comprometidos en Cristo, vamos a seguir. Y no vamos a esperar a ver alguna promesa o alguna respuesta. Incluso hubo hombres, amados hermanos, en la fe que no vieron promesas que tenían, por ejemplo, la venida de nuestro Mesías, pero que va a ser cumplida, amados hermanos, porque el Señor es fiel. ¿Cuántos seguimos adelante a pesar de las circunstancias, amados hermanos? ¿Cuántos estamos poniendo en práctica nuestros dones y talentos? Señor, pero es que mi esposo no quiere o mi esposa no quiere. ¿Será que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel? La palabra dice que no, dice que les dirá, siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí donde decimos, ahí van a estar los idólatras, los mentirosos, pues ahí también los que no van a poner en práctica sus dones y sus talentos, que están de perezosos, también ahí van a estar. Dice su palabra en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hablando a la iglesia de Filadelfia, hermanos, les decía, yo conozco tus obras, tienes poca fuerza, ¿verdad? Dice que ahí, como yo les decía al principio, había la oportunidad de compartir el evangelio,
¿Por qué? Porque la ciudad estaba situada en un punto estratégico, pero había mucha oposición. Judíos y romanos podían impedir el avance y era rodeado de influencias paganas. Pero aquí, amados hermanos, también vemos la fidelidad de Dios y el amor de Dios para con su pueblo. Si alguien le da lectura, Apocalipsis 3:9. Que yo te he amado. Entonces vemos que había judíos que rechazaban el mensaje sobre la venida del Mesías, que profesaban también adorar a Dios, pero su oposición a los cristianos dice que puso de manifiesto que estaban en realidad bajo el poder de la oscuridad satánica. Los líderes judíos rechazaban a Jesús, perseguían a los cristianos y los oprimían, y estas acciones estaban alineadas con las obras del enemigo. Pero vemos a través de esta carta, amados hermanos, cuando les dice el Señor: he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque el Señor tiene cuidado de su iglesia, hermanos. A pesar de las circunstancias difíciles, si nosotros nos mantenemos fieles, el Señor cuida de nosotros. El Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece. Aún a pesar de que a veces decimos, es que en esta situación no puedo. En un lapso, amados hermanos, en el cual estaba sirviendo, hacía una pausa y yo sé que fue el Señor el que traía a memoria todo lo que estaba pasando en mi vida en cuanto a mi familia. Y yo decía, gracias Dios porque tú me mantienes sirviéndote a ti porque me amas y porque la bendecida soy yo. Yo tengo ese privilegio de servirte y soy la bendecida. Porque ha sido difícil el comenzar a recordar todas las circunstancias por las que estaba pasando con mi familia, incluso una personal en nuestro hogar. Yo decía, yo veo tu fidelidad y tu amor y a pesar de esto, yo te voy a servir. El Señor es bueno, amados hermanos, y cuando nosotros somos fieles, Él se mantiene fiel. A pesar de que nosotros no veamos las promesas, porque es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. Y el Señor tiene un propósito y el Señor nos está perfeccionando a través de las situaciones que están pasando en nuestra vida. Y a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que mantenernos fieles, fieles al Señor, amados hermanos. Y algo que le decía al Señor a la iglesia de Filadelfia, les decía, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la iglesia de Filadelfia no se hablaba de una iglesia reconocida, de una iglesia grande. No se hablaba de una iglesia con poder político o socialmente influyentes, porque no es necesario, amados hermanos, sino que se hablaba de la fidelidad de la iglesia, porque esa es la clave, que seamos fieles al Señor. ¿Queremos ser usados, amados hermanos, para sus propósitos? Tenemos que ser fieles. Tenemos que vivir su palabra, guardar su palabra. A pesar de las circunstancias, amados hermanos, si estamos comprometidos en Cristo, vamos a seguir. Aparentemente esta iglesia parecía débil, hermanos. Una iglesia pequeña, una iglesia joven. Pero para el Señor, amados hermanos, no era así. Era una iglesia resplandeciente. Una iglesia de la cual el Señor podía hablar de su fidelidad. En otras cartas no hablaba de su fidelidad, pero en esta carta sí, a la iglesia de Filadelfia, hermanos. No sé si ustedes, amados hermanos, se han sentido así. Débil, con circunstancias difíciles, enfermedad, incluso desánimo. Pero a pesar de ello, amados hermanos, en medio de todo ello, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor.
Cada miembro tiene que mantenerse fiel y firme en la fe, y para ello requiere que nosotros estemos comprometidos, firmes en la fe, aunque no veamos manifestaciones visibles. Yo le decía, aunque yo no vea un milagro, a lo mejor llevo tiempo orando, cada uno de ustedes, hermanos, a lo mejor están orando porque a lo mejor algún familiar se convierta. Pero aunque yo no vea eso, igual recuerdo, amados hermanos, en el aniversario daban la clase a los niños acerca de las promesas de Dios. Y nos preguntaban a las maestras, ¿qué promesas tú has visto del Señor? Y decía, el Señor ha cuidado de mi familia. Y decía otra personita, yo he visto la sanidad en mí y en mi mamá. Y decía, qué hermoso que vean esas manifestaciones visibles de parte del Señor. Pero si no lo vemos, amados hermanos, tenemos que continuar, tenemos que seguir, aunque no veamos manifestaciones visibles, porque ¿qué es la fe? Es creer en aquello que no vemos. Entonces tenemos que, a pesar de que yo no vea manifestaciones visibles. Esta iglesia era débil a la vista humana, pero era una iglesia fuerte espiritualmente, que estaba guardando su palabra, que era fiel a las enseñanzas de Cristo, que era diligente en vivir su palabra, porque guardar su palabra, amados hermanos, no solamente es conocerla, sino es vivirla. Tenemos que vivir su palabra día con día, y no solo aquí, en nuestros hogares, con nuestras familias. Y lo que tenemos que hacer, amados hermanos, también, si yo escucho la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obedecer su palabra. Tengo que ser obediente. Por eso el Señor, cuando hablaba a las iglesias, Él terminaba diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros vemos a un Esteban que reprendía a los líderes religiosos, hermanos, porque resistían siempre al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que escuchar y tenemos que obedecer. Porque el Señor está hablando constantemente, amados hermanos. Incluso yo recordaba parte de la historia de Mardoqueo y de Esther, en donde no hablaban a través de los profetas. Incluso ese libro, amados hermanos, no se habla de Dios, aparentemente. Pero ahorita vamos a hablar acerca de ello, amados hermanos. Tengo que escuchar y tengo que obedecer y responder con acción, porque también dice su palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No importa cuán limitados nos sintamos, si nosotros permanecemos fieles, hermanos, vamos a ser usados para sus propósitos. Si nosotros nos sentimos débiles, dice su palabra, mi poder se perfecciona en la debilidad. Si alguien le da lectura a 2 Corintios 2:9. Segunda de Corintios 12:9. Ajá. 12:9, en donde habla acerca de mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nos sentimos débiles, dice que ahí reposa el poder de nuestro Señor, ¿verdad? El Señor es el que nos hace fuertes, amados hermanos, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Esta iglesia, amados hermanos, de Filadelfia fue de total agrado y de aceptación para Dios, quien pesa los corazones. ¿Cuántos, amados hermanos, el día de hoy queremos ser usados por Dios?
Queremos ser usados para sus propósitos, para llevar a cabo su voluntad. Porque no depende, ¿verdad?, de métodos, no depende de iglesias grandes, de qué tan influyente seas, sino de que seas fiel. El resultado, amados hermanos, depende de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que atesorar su palabra, tienes que vivir su palabra, tienes que ser fiel, tienes que permanecer en medio de la prueba. Porque Él es fiel y Él también va a guardar a su pueblo, a su iglesia, como lo expresaba en esta carta a la iglesia de Filadelfia. Les decía Él: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque el Señor en medio de las circunstancias, el Señor nos guarda, el Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece. A veces venimos, amados hermanos, en la oración y a pesar de las circunstancias, venimos y oramos por los demás y el Señor se encarga de nuestras situaciones. Somos bendecidos nosotros. El Señor nos ayuda, amados hermanos. Y aunque no lo expresamos, el Señor sabe por la circunstancia que estamos pasando. La fidelidad es más importante que la fuerza. Esta iglesia era una iglesia pequeña, pero fiel. Y nosotros vemos, amados hermanos, a lo largo de la historia, a un Noé guardado del diluvio. Vemos también a un José preservado en Egipto. Vemos a los israelitas protegidos en Egipto durante las plagas, porque el Señor es fiel y el Señor guarda a su pueblo. El Señor cuida de su pueblo y de su iglesia, y dice su palabra que no serán removidos de su presencia. Dios cuida y protege a los suyos aún en tiempo de crisis. Y nosotros tenemos que tener esa paciencia, y paciencia no es, pues es que estoy tranquilo ahorita porque estoy pasando por una circunstancia difícil. Ahí está hablando de firmeza, de resistencia, cuando estoy pasando por circunstancias difíciles. Habla de firmeza. Esa firmeza tiene que ser en medio de las pruebas, porque la victoria es por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero concluir, amados hermanos, con el pasaje de Primera de Juan 5:4. Si le damos lectura todos juntos, Primera de Juan 5:4. Y dice su palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos tenemos fe, amados hermanos, a pesar de que no vemos? Y si no es así, amados hermanos, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude, amados hermanos, que sigamos avanzando, que sigamos confiando en Dios. Yo les decía, recordaba a Esther y a Mardoqueo, que había estudiado hace algunos meses, cómo se daba, amados hermanos, un edicto en donde querían matar y querían destruir a los judíos, ¿verdad? Y dice que querían exterminarlos, judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres. Dice que todo lo que Amán había ordenado fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a la escritura. Y ese decreto, amados hermanos, hundía a la comunidad judía en un profundo luto. Y dice que cuando Mardoqueo supo todo lo que iba a pasar, amados hermanos, que él se enteró, dice que rasgó su ropa en señal de dolor, que se vistió con ropas ásperas, que echó ceniza sobre su cabeza, que recorrió la ciudad dando gritos de amargura. Ellos estaban mostrando su aflicción. Y yo les decía, a pesar de que no se hablaba directamente ahí de Dios, pero todo esto, amados hermanos, ellos estaban mostrando que estaban confiando en Dios, a pesar de que ahí no había profetas. Ellos en ese momento decidieron confiar en Dios. La reina Esther dice
que les dijo: ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días. Mis criadas y yo haremos lo mismo. Estaban en ayuno, en luto, en cilicio, en esas expresiones de dolor que para ellos encarnan una creencia en Dios y que estaban acompañados de oración. Y con esto, amados hermanos, les quiero decir, Dios siempre está presente con su pueblo, incluso cuando su presencia no es obvia o no es reconocida. Señor, es que sigo esperando esta promesa. Es que sigo orando por esto y no veo nada. A lo mejor no va a suceder así. La mano de Dios invisible obrando, y de esta manera vemos el autor que insinúa reiteradamente la presencia de Dios detrás de todo esto. No había profetas ni una revelación explícita conforme al camino que ellos tenían que seguir. Nosotros tenemos su palabra, amados hermanos. Ellos y sus compatriotas, ¿qué hicieron en ese tiempo? Confiaron en Dios. Y eso es lo que necesitamos muchas veces, amados hermanos, en las circunstancias difíciles. Confiar en Dios, aunque no vemos manifestaciones visibles.